Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez tenemos una historia de aquellas en las que ciertos momentos que deberían ser felices, de los cuales deberíamos llevar no solamente buenos recuerdos y demás, terminan en una total tragedia. Así que sin mucho más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de George Smith. Para comenzar esta historia debemos viajar en el tiempo hasta el año 2005 en Greenwich, Connecticut, Estados Unidos. Allí vivía George Smith, un hombre que destacaba por su sociabilidad, su carisma y su afición por los deportes. Desde temprana edad, George fue conocido por su sentido del humor y su atractivo. También por ser una persona extremadamente ordenada, educada y con mucho amor hacia su familia. En aquel entonces se encontraba al borde de heredar el negocio de licores de su padre en su ciudad natal. Se podría decir que la vida le sonreía a George, y las cosas mejoraron cuando conoció a Jennifer Hegel, una hermosa joven con aspiraciones de ser maestra. El amor floreció rápidamente entre ellos, pues tenían una gran conexión. Compartían personalidades vibrantes y coloridas que encajaban a la perfección. 3 años después de comenzar su relación, George y Jennifer tomaron la decisión de casarse. La boda tuvo lugar en Newport, New Hampshire, y fue un verdadero cuento de hadas. Aquel tipo de boda con el que muchos solo pueden soñar. Después de la maravillosa boda, a ambos les esperaba una emocionante luna de miel, al borde de un crucero que recorrería toda Europa. Pero a pesar de que la relación entre George y Jennifer había iniciado como un cuento de hadas, sucedió algo inesperado que hizo que no pudieran tener un final feliz. A finales de junio de 2005, la pareja emprendió su viaje a Barcelona, donde abordaron el barco Brilliant of the Seas de Royal Caribbean para disfrutar de su luna de miel. Desde el principio, la travesía resultó emocionante. Y pronto George y Jennifer entablaron amistad con otra pareja que estaba en el barco, llamados Paul y Galina. De igual manera, ellos estaban festejando su luna de miel. Así comenzó el viaje de la pareja. Exploraron diversos lugares y paradas durante los 7 días previos al giro inesperado en esta historia. George y su esposa disfrutaban del viaje al máximo y capturaban con su cámara los recuerdos de cada lugar visitado. La felicidad de su luna de miel era palpable y no surgieron complicaciones inicialmente. Cada noche, al regresar al barco tras sus aventuras diarias, la pareja seguía una rutina. Se reunían con Paul y Galina, visitaban el casino y después disfrutaban de unas copas. Con el pasar de los días, George y Jennifer también hicieron otras amistades a bordo. Si nunca has experimentado un crucero, te resultará interesante saber que, aunque el barco es inmenso y alberga a miles de pasajeros, tiendes a encontrarte seguido con las mismas personas que comparten tus preferencias por las diversas áreas del barco. La noche del 5 de julio, alrededor de la medianoche, no se distinguía en absoluto de las anteriores. George y Jennifer habían tenido un día estupendo y decidieron dirigirse al casino, que, como les conté, se había convertido en un lugar habitual al que asistían por las noches desde su llegada al crucero. Esta misma costumbre la tenían los amigos que la pareja había hecho a bordo. Jennifer estaba aprendiendo a jugar en el casino y a George le encantaba. De esta manera pasaron la noche y al final de la misma se empezó a notar cómo tanto George como Jennifer habían excedido su capacidad con el alcohol. George no solía llevarse bien con las bebidas alcohólicas. Bastaban tan solo 3 o 4 cervezas para embriagarlo. Digamos que ninguno de los dos eran personas que consumieran alcohol con regularidad. Paul y Galina en particular notaron que George estaba mucho más borracho de lo común, tanto que intentaron persuadirlo para que se retirara del casino y se fuera a su habitación a descansar. Pero George hizo caso omiso a sus consejos. La pareja continuó bebiendo y unos minutos después Paul y Galina comenzaron a preocuparse seriamente por la seguridad de George, ya que se estaba acercando peligrosamente a un estado en el que parecía casi imposible que pudiera llegar a su habitación por su propia cuenta. Que una persona esté sola en ese estado sería inseguro casi que en cualquier ocasión, pero lo era aún más estando a bordo de un crucero. Aquí es cuando empiezan a surgir diferentes contradicciones en esta historia, pues todo lo que sucedió a continuación se sabe gracias a las declaraciones de diversos testigos. Paul y Galina sostuvieron que Jennifer también estaba muy borracha, como George. Sin embargo, una pareja mayor que había estado conversando con Jennifer alrededor de las 2:30 de la madrugada
expresó una opinión diferente. Según ellos, Jennifer no parecía estar borracha en lo absoluto. Hablaba con claridad, mantenía una postura estable y podía sostener una conversación coherente. Incluso les había mencionado que tenía deseos de tener hijos en el futuro. En resumen, Jennifer para esta pareja parecía estar totalmente sobria. Independientemente de si Jennifer estaba ebria o no, la diversión a bordo del crucero continuó sin indicios de problemas, al menos hasta ese momento. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana siguiente, el barco atracó en el puerto de Kusadasi, en Turquía. Allí, una adolescente de 16 años llamada Emily Rush fue testigo de algo inesperado. La joven se había despertado temprano con la intención de tomar fotografías del puerto y del paisaje. Para ello salió a la cubierta trasera y al mirar hacia abajo descubrió que había una gran mancha de sangre en el dosel que cubría los botes salvavidas del barco. Alarmada, Emily tomó una foto de la mancha de sangre y comenzó a sentir pánico, pues era consciente de que semejante cantidad de sangre podría ser indicio de que alguien había muerto en ese lugar. La joven decidió notificarle a las autoridades del barco de inmediato. De esta manera, en cuanto el personal fue informado de la situación, se aplicó un protocolo de emergencia en el crucero. Las autoridades se percataron de que en el dosel de los botes salvavidas había solo sangre, pero no había un cuerpo. Por lo tanto, no se sabía si alguien había fallecido realmente ahí y mucho menos de quién era esa sangre. Para llevar a cabo las primeras investigaciones, las autoridades decidieron empezar a inspeccionar los camarotes ubicados justo encima de la mancha de sangre. Y una de esas habitaciones correspondía a la de George y Jennifer. Las autoridades decidieron centrar las investigaciones específicamente en ese camarote. No solo porque era uno de los que estaba encima de la mancha de sangre, sino también por otro motivo importante. El personal del barco había recibido una queja por ruidos molestos la noche anterior por parte de un pasajero de un camarote vecino al de la pareja. Las autoridades se dirigieron entonces a la habitación de los Smith para llevar a cabo la investigación. Pero al abrir la puerta, se encontraron con una habitación vacía, pues la pareja no estaba allí. Procedieron entonces a tomar fotografías de todo el camarote y luego continuaron con sus esfuerzos para localizar a George y a Jennifer. Así descubrieron que Jennifer se encontraba en un spa, donde tenía una cita previamente programada para recibir un masaje en pareja con George. Sin embargo, George no estaba allí y Jennifer estaba disfrutando del masaje por su propia cuenta. Las autoridades le pidieron a Jennifer que saliera del spa y la llevaron hacia atención del huésped para interrogarla acerca de la ubicación de su esposo. Inicialmente, Jennifer se mostró confundida y admitió que no recordaba nada de la noche anterior. Su recuerdo se limitaba a haber salido del casino y todo lo que sucedió después de eso estaba totalmente borrado para ella. Luego solo recordó haberse levantado a la mañana siguiente alrededor de las 8. En este momento, Jennifer notó que George no estaba en la habitación, pero no se preocupó demasiado porque asumió que quizás se había quedado dormido en la habitación de Paul y Galina, o en la de alguno de sus otros amigos con los que habían estado saliendo. No tenía motivos para pensar que algo malo le hubiera sucedido. Jennifer y George compartían una relación de confianza mutua, y ella sabía muy bien que él era una persona responsable. Por eso, su ausencia inicial no alarmó a Jennifer en exceso. Las autoridades también interrogaron a Paul y Galina, quienes afirmaron que no habían visto a George desde el casino, en donde habían intentado convencerlo de que estaba demasiado ebrio y que regresara a su habitación. Tras llevar a cabo una investigación y realizar los interrogatorios pertinentes, el personal de seguridad del barco llegó a la triste conclusión de que era altamente probable que George se hubiera caído por la borda y fallecido claramente ahogado en el mar. La cantidad de sangre que se había encontrado en el toldo reforzaba esta trágica hipótesis. Jennifer, que había asumido que simplemente su esposo estaba en otro lugar del barco y se reuniría con ella más tarde, recibió la devastadora noticia de que George muy probablemente había caído por la borda del barco durante su luna de miel. Jennifer, devastada y frenética, empezó a llamar a su padre para contarle lo sucedido y pedirle que se ponga en contacto con los padres de George para darles la trágica noticia. Jennifer se estaba enfrentando a toda esta situación sola. No tenía a nadie conocido, sin contar a las pocas personas con las que se había hecho amiga en el barco, pero digamos que no tenía a nadie de confianza. Alguien de confianza suficiente como para poder recibir consuelo.
Pero a todo esto aún estaba la duda de si George se había caído accidentalmente por la borda o si había decidido terminar con su vida él mismo. Sin embargo, esta segunda idea parecía bastante improbable. George para ese momento estaba luchando contra la ansiedad y ataques de pánico, pero lo estaba llevando dentro de todo bien y además tomaba medicaciones recetadas por su médico. Sin mencionar que estaba pasando un gran momento en su vida, por lo tanto, la idea de que se hubiera quitado la vida se descartó rápidamente. Pero ahora estaba la gran incógnita de si se había caído accidentalmente del barco o si algo más le había sucedido a George. La gran incógnita era si la caída de George del barco había sido un accidente o si algo más grave le había sucedido. Para obtener respuestas se inició una serie de interrogatorios a todas las personas relacionadas con Jennifer y George durante el tiempo que estuvieron a bordo del barco. Especialmente se concentraron en quienes habían compartido la noche anterior con la pareja. El barco les notificó sobre toda esta situación a la policía turca, ya que estaban en su puerto, y también al consulado de los Estados Unidos, con la idea de invocar a todas las autoridades relevantes con la mayor prontitud. Así, las autoridades turcas abordaron el barco e iniciaron su búsqueda. Entonces, durante la investigación, se interrogó a todas las personas que habían estado en cercanía de Jennifer y George la mayor parte del tiempo dentro del barco, y se llegó a un grupo de interés conformado por estudiantes universitarios ruso-estadounidenses. Los integrantes de este grupo se llamaban Josh, Zach, Greg Rosenberg y Rusty Kaufman. Estas personas rápidamente se convirtieron en el foco de la investigación. Las autoridades reunieron a los 4 jóvenes en el vestíbulo del barco y comenzaron a interrogarlos. Las declaraciones no tardaron en volverse un poco extrañas y confusas. En un principio, los 4 dijeron que habían estado en el casino la noche anterior y que George y Jennifer también se encontraban allí. Según su relato, a las 2:30 de la mañana el casino cerró, lo que llevó a George y a los demás a tomar un ascensor hacia la discoteca que aún estaba abierta. Esta discoteca, según George, cerraba a las 3:30 de la mañana. Durante la transición del casino a la discoteca, George mencionó que notó algo inusual. El gerente del casino, un hombre llamado Lloyd, se había acercado hacia Jennifer y la había abrazado. A su vez, algunos de los demás jóvenes insinuaron que Jennifer podría haber estado coqueteando con otros hombres durante el crucero. A pesar de esta situación con Lloyd, la fiesta continuó en la discoteca. Los jóvenes habían llevado alcohol, por lo que consumieron varios tragos mientras estuvieron en el lugar. Según el testimonio de Rusty Kaufman, en algún momento mientras estaban en la discoteca, George y Jennifer tuvieron una discusión. Aunque no pudo especificar cuál había sido el tema de la discusión, mencionó que Jennifer se enfureció tanto con George que lo terminó pateando y después se fue del lugar. Aparentemente, Rusty fue el único que presenció la discusión real entre George y Jennifer, mientras que el resto de los jóvenes contó que solo habían visto a Jennifer abandonar la discoteca. Pero todos afirmaron que Lloyd, el gerente del casino, había estado presente también en la discoteca, y que cuando Jennifer se fue de la misma, él la siguió. De acuerdo con lo que dijeron los jóvenes, Jennifer había estado coqueteando con él durante toda la noche. Y después de esta pelea con George, claramente ella se había marchado con este otro hombre. Alrededor de las 3:30 de la mañana, la discoteca cerró. George en ese momento se encontraba tan ebrio que se desplomó en una silla. Los jóvenes lo miraron y concluyeron con que no había forma de que pudiera llegar solo hacia su habitación. Por esto decidieron ayudarlo. Entre todos lo levantaron y lo llevaron de regreso al camarote. Los registros del barco indicaron que la tarjeta de acceso de George se utilizó para ingresar a su habitación a las 3:30 de la mañana. Esto claramente coincidía con el relato de los jóvenes. Digamos que al menos alguien había ingresado a la habitación a esa hora. Según continuó contando este grupo de chicos, cuando ingresaron al camarote de la pareja se dieron cuenta de que Jennifer no se encontraba ahí, lo que causó que George entrara en pánico. Decía que debía salir urgente a buscarla y encontrarla, ya que no había razón para que ella no estuviera allí, a menos de que estuviera con otro hombre, posiblemente Lloyd. Los 4 jóvenes, Josh, Rusty, Zach y Greg, relataron que debatieron un rato sobre si era conveniente o no salir a buscar a Jennifer. Al final acordaron en que sí iban a acompañar a George a buscarla, pero inexplicablemente salieron y solo se dirigieron al solarium del barco. Después llevaron a George de regreso hacia su habitación. Sin embargo, de acuerdo con la tarjeta de acceso, todos volvieron a la habitación a las 4 de la mañana.
Era extraño que hayan ido solo al solarium, porque si estás intentando buscar a alguien dentro de un barco inmenso, ¿por qué irías solamente al solarium y ya te regresarías? Además, esto les había tomado muy poco tiempo. Y hay que tener en cuenta que estaban llevando a una persona que ni siquiera podía caminar por el estado de ebriedad que tenía, es decir, a George. El hecho de que los jóvenes habían ido y regresado a la habitación en un periodo de tiempo tan corto, entonces claramente parecía incoherente. Pero según todos ellos, las cosas habían sucedido así. Una vez que regresaron a la habitación, acomodaron a George en la cama, le quitaron los zapatos, lo dejaron durmiendo y se retiraron del camarote. Según los relatos, su intención era seguir con la fiesta en su propia habitación. Los jóvenes explicaron que al llegar a su camarote pidieron una gran cantidad de comida y pasaron tiempo juntos. Greg en particular mencionó que consumieron sándwiches de atún, hamburguesas y otros alimentos tipo comida rápida. Así que esta fue en esencia la coartada proporcionada por este grupo de 4 jóvenes. Entonces, teniendo en cuenta estas declaraciones y pensando que George quedó durmiendo en su camarote, podemos pensar que él pudo haber caído por la borda pasadas las 4 de la mañana, después de que el grupo de amigos se fue del camarote. Pero, ¿por qué motivos se había caído? Es decir, ¿cómo había sucedido ese accidente en caso de que haya sido un accidente? Y sobre todo, ¿habían sucedido las cosas de la manera en la cual habían relatado ese grupo de jóvenes? Las autoridades decidieron entrevistar a otros grupos de posibles testigos para precisar aún más la hora en la que George podría haber caído por la borda. Para ello, se dirigieron a hablar con las personas que habían presentado una denuncia por ruidos molestos la noche en la cual sucedieron estos hechos. Uno de los pasajeros que denunció el ruido resultó ser un subjefe de policía que estaba de vacaciones. Su habitación estaba ubicada justo al lado de la de George Smith y su esposa. Este oficial afirmó que se levantó alrededor de las 4 de la mañana, debido a diversos ruidos que provenían del camarote de al lado. Parecía que un grupo de personas estaba jugando a un juego de esos para tomar alcohol. En ese momento el ruido no parecía extraño en sí. Simplemente todo indicaba que se trataba de un grupo de personas que estaban hablando de una forma muy ruidosa. Sin embargo, la situación pronto se tornó en lo que parecía ser una discusión. El oficial mencionó que no se decían palabras de enojo, sino más bien parecía que las personas estaban en desacuerdo en algo. El hombre también dijo que había alrededor de 3 o 4 voces distintas en esa discusión, lo que más o menos coincidiría con el número de personas que se creía que habían estado en el camarote esa noche. Después de unos minutos, el oficial de policía escuchó que la discusión se trasladó al balcón de la habitación, y allí continuó durante un breve periodo. Luego una voz masculina empezó a decir buenas noches, buenas noches, buenas noches, como si estuviera intentando sacar a alguien de la habitación. Después de eso se produjo un silencio, aunque no duró mucho. Fue precisamente en ese momento que el oficial llamó para denunciar sobre los ruidos. Tras terminar la llamada, el hombre empezó a escuchar ruidos que parecían ser el gabinete de la habitación de al lado, que estaba siendo como abierto y cerrado con fuerza. Y luego todo empezó a indicar que alguien estaba como moviendo muchos muebles de la habitación y golpeándolos, produciendo de esta manera una serie de ruidos muy fuertes. Después de todos estos sonidos hubo nuevamente un pequeño periodo de silencio en la habitación, pero luego se escuchó lo que el oficial describió como un sonido horrible. Las autoridades supusieron que ese sonido horrible había sido el ruido del cuerpo de George cayendo por la borda del barco. Tras este ruido, el subjefe de policía escuchó a las personas salir de la habitación. Se asomó por su puerta y observó a 3 hombres caminando por el pasillo, alejándose de la habitación de George Smith. Tras los reclamos por ruidos, la seguridad del barco llegó a la habitación de George entre las 4:20 y las 4:30 de la mañana. Sin embargo, afirmaron que no escucharon ningún ruido, por lo que no tocaron la puerta ni realizaron ninguna revisión, simplemente se fueron. Otros testigos respaldaron la historia del subjefe de policía, ya que también habían escuchado aquella noche prácticamente los mismos sonidos. Habían oído una discusión, los portazos del gabinete y cómo parecía que alguien estaba como moviendo muebles, y finalmente el ruido ese extraño y espeluznante. Hay que tener en cuenta que los jóvenes ruso-estadounidenses que habían estado con George habían afirmado que llevaron a George a su habitación, lo acostaron y lo dejaron durmiendo. Y nada más, según su versión, ellos abandonaron el camarote a las 4 de la mañana. Entonces, ¿qué habían sido todos esos ruidos que se habían escuchado después de esta hora? Posiblemente estos chicos se habían quedado en la habitación mucho tiempo más del que habían afirmado.
No se sabía, por otro lado, en dónde había estado Jennifer durante todo ese tiempo, y ni siquiera ella misma podía recordar lo que había sucedido. Persistía la duda de si se había ido con Lloyd, el gerente del casino. Sin embargo, pronto se obtuvieron diversas pruebas que sugerían que era muy poco probable que Jennifer hubiera estado con Lloyd aquella noche. Se confirmó que el gerente había regresado a su camarote mucho tiempo antes que Jennifer, a las 3:25 de la mañana exactamente, cuando fue visto volviendo a la habitación de su novia. Por su parte, Jennifer había salido de la discoteca después de que ésta cerrara, es decir, pasadas las 3:30 de la madrugada. Esto hacía poco probable que Lloyd la hubiera seguido, ya que él se había retirado del lugar aproximadamente unos 10 o 15 minutos antes. Después aparecieron algunos testigos del personal del barco que afirmaron haber ayudado a Jennifer a salir de la discoteca. Según sus relatos, cuando Jennifer salió lo hizo sola y apenas podía caminar, por lo que la ayudaron a subir al ascensor y llegar hasta el 9º piso, en donde se encontraba su camarote. Luego la dejaron sola. No obstante, estas personas observaron que Jennifer, cuando se bajó del ascensor, se dirigió en una dirección opuesta a la de su habitación. Un empleado de mantenimiento relató que alrededor de las 5 de la mañana encontró a Jennifer en un pasillo del lado opuesto del barco, pero en el mismo nivel que su habitación. La mujer estaba totalmente desmayada. Todo indicaba que había intentado llegar hacia su habitación, pero por error caminó hacia la dirección equivocada, lo mismo que dijeron los otros testigos, y terminó desplomándose en el pasillo. Cuando el empleado encontró a Jennifer, ella estaba tan desorientada que el hombre tuvo que ponerla en una silla de ruedas y así escoltarla hacia su habitación. El empleado notó al llegar al camarote de Jennifer que no había nadie más allí, es decir, George no estaba presente en ese momento. Las autoridades turcas llevaron a cabo una investigación en la habitación de George y Jennifer, pero lamentablemente no encontraron ninguna evidencia relevante. Una vez que concluyeron su investigación, informaron al personal del barco que ya habían obtenido y revisado todo lo que necesitaban. En consecuencia, se dio permiso para limpiar la habitación y permitir que el barco continuara con su curso normal. La investigación por parte de la policía turca se había llevado a cabo durante un periodo de tiempo limitado, y ya no habían más posibilidades de volver a examinar la habitación de George y Jennifer, ya que el personal de limpieza la había, valga la redundancia, limpiado, eliminando de esta manera cualquier tipo de evidencia que pudiera haber estado presente. Una vez concluidas las investigaciones iniciales en Turquía, le permitieron a Jennifer abandonar el barco por sí sola en dicho país. Nadie de la compañía del crucero se ofreció a ayudarla a conseguir un vuelo de regreso a su hogar. Es decir, su esposo acababa de fallecer tras haber caído por la borda del barco, y la empresa de los cruceros la había dejado a ella totalmente sola en un país extranjero. Sí le ofrecieron disculpas por lo sucedido, pero eso fue todo por parte de la empresa. El barco simplemente la abandonó y ni siquiera le habían proporcionado respuestas sobre lo que había ocurrido verdaderamente. Y así, con mucho dolor tras haber perdido a su esposo de una manera extremadamente traumática, Jennifer volvió a su país. Mientras tanto, en el barco, el grupo de jóvenes ruso-estadounidenses que habían sido los últimos en ver a George continuaron generando problemas de manera constante, lo cual no era para nada una buena señal. Desde su llegada habían estado acumulando registros de comportamiento agresivo y verbalmente abusivo hacia el personal del barco. Las autoridades ya habían recibido demasiadas quejas en su contra. Hasta que un día una joven de 18 años presentó una acusación bastante seria. La joven relató que una noche, estando bastante ebria a bordo del barco, de alguna manera terminó en la habitación de estos chicos ruso-estadounidenses. La joven contó que estaba tan borracha esa noche que casi se desmayó. Estaba bastante perdida, pero recordó que estos chicos la agredieron sexualmente y filmaron todo. Tan pronto como las autoridades del barco se enteraron de esto, detuvieron a todo este grupo de jóvenes, los llevaron con el abogado del barco y los retuvieron en una habitación. Allí les dijeron que los expulsarían del barco en cuanto llegaran a la ciudad de Nápoles. Y así lo hicieron. En cuanto arribaron a dicha ciudad, los jóvenes fueron entregados a las autoridades italianas por estas acusaciones de violación. Pero la policía de Nápoles no quería tener nada que ver con el caso de estos jóvenes, pues dijeron que todo había sucedido fuera de su jurisdicción, en el mar abierto. Por lo tanto, esta acusación quedó en la nada misma. Pero lo que sí se tenía eran los videos que los jóvenes habían grabado mientras cometían esta agresión sexual y también otros más. En una de esas filmaciones se podía escuchar a todos estos hombres
hablando sobre George Smith. Al día siguiente de haber estado con George, los hombres fueron a almorzar y decidieron grabar su conversación durante la comida. En ella se burlaron de la muerte de George. Dijeron cosas bastante horribles que a ellos les parecieron graciosas. Rusty mencionó algo así como diciendo que George se había lanzado como de un paracaídas desde el barco. Y concluyó diciendo: te dije que era un gángster en este punto. Estos hombres parecían ser cada vez más sospechosos. El policía testigo que estuvo al lado del camarote de George, que había denunciado los ruidos molestos, había dicho que había escuchado como todo empezaba con una discusión aquella noche. Eran ya muy conocidos por siempre ser agresivos con el personal del barco, los habían denunciado por un abuso sexual y ahora incluso hasta se tenían imágenes de ellos burlándose de la muerte de George tan solo unas horas después. Todo bastante sospechoso e inquietante. Tras recibir estas grabaciones, el FBI se involucró oficialmente en el caso y comenzó a interrogar a todo este grupo de hombres frente a un gran jurado. Sin embargo, todos continuaron aferrándose a la misma historia, insistiendo en que habían dejado la habitación de George a las 4 de la mañana y se habían dirigido después a su propio camarote para seguir la fiesta y ordenar comida. Pero esta coartada no parecía sólida para los investigadores del FBI, ya que para recibir comida en la habitación bastaba con que uno solo de ellos estuviera presente. Por lo tanto, su coartada no indicaba que necesariamente hubieran estado todos en la habitación en ese momento. Para empeorar las cosas, el FBI entrevistó a algunos miembros del personal del barco. Y sorprendentemente ninguno de los trabajadores de la cocina recordó haber preparado ni entregado comida aquella noche. Resultaba difícil creer que ninguno recordara haber entregado tanta cantidad de comida a esa hora de la madrugada, si así hubiera ocurrido. Entonces ya en este momento para los hombres era imposible poder comprobar su coartada. Además, ya se había también develado otra posible mentira de ellos. Porque como les conté, estaba confirmado que Lloyd no se había ido con Jennifer de la discoteca aquella noche. Y recordemos que este grupo de chicos había dicho antes que sí, y que incluso ella había estado coqueteando con él durante toda la noche. Y por si todas estas ya no fueran suficientes posibles mentiras, un empleado del barco decidió hablar y contó que había estado en un ascensor durante esos días con Josh, uno de los miembros de este grupo de jóvenes. Josh estaba con un amigo de él, y en un momento le dijo: yo sé mucho más de lo que creen. Finalmente, el FBI decidió someter a todo este grupo de chicos a pruebas de polígrafo. Jennifer, por su parte, también se sometió a una prueba de polígrafo y pasó con éxito, lo que llevó al FBI a dejarla libre de sospechas. Como resultado, las únicas personas cuestionables que quedaban en todo este caso era este grupo de jóvenes ruso-estadounidenses. Y los resultados de las pruebas de polígrafo de Greg, uno de estos chicos involucrados, no fueron concluyentes. 4 expertos que analizaron el resultado de las pruebas y los videos de las declaraciones de estos hombres determinaron que Greg en particular estaba actuando de forma muy sospechosa. Es cierto que las pruebas de polígrafo no son siempre confiables y no deberían ser el único factor en la toma de decisiones en una investigación. Sin embargo, en este caso los expertos notaron múltiples indicadores de engaño en el relato de Greg después de ver todo el material disponible. Esto aumentó las sospechas sobre su posible participación en la desaparición y posterior muerte de George Smith. No solo los expertos, sino cualquier tipo de persona esperaría que alguien que está siendo acusado de asesinato tuviera ciertos comportamientos, como por ejemplo decir cosas como yo no lo hice, soy inocente, entre otras. Pero Greg parecía estar constantemente enfocado en explicar por qué él no podía estar involucrado en el crimen. Contaba siempre de diversas maneras su coartada y daba explicaciones intentando demostrar que era imposible que él pudiera estar involucrado. Además, se mostró particularmente desconcertado cuando le hicieron un par de preguntas. Una de ellas en particular parecía molestarlo mucho, pues los detectives le habían hecho una pregunta astuta. Quisieron saber si él creía si los detectives habían hallado algo particular en su habitación o en la de George que pudiera involucrarlo en el caso. Cuando le hicieron esta pregunta, Greg mostró pánico en sus ojos. Parecía que estaba reflexionando y quedó en silencio unos minutos antes de responder. Finalmente dijo: no, por supuesto que no, haciendo referencia a que no creía que hubieran encontrado algo que lo involucrara en el crimen.
pero todo su comportamiento parecía indicar más que hubiera como quedado pensando si quizás de verdad se había olvidado algo importante que pudiera conectarlo con el crimen. Sin embargo, lamentablemente el FBI no tenía pruebas suficientes para acusar ni a Greg ni a los demás jóvenes de nada. Incluso en esta instancia las investigaciones parecían no avanzar. Finalmente, en el año 2015, el FBI cerró la investigación. Esta decisión fue devastadora para la familia de George. Los investigadores les aseguraron a los familiares que habían agotado todos los recursos para descubrir la verdad detrás de la desaparición de George, pero que lamentablemente no habían podido llegar a una conclusión definitiva. A lo largo del tiempo, algunos pasajeros que pasaron por el crucero expresaron ciertas dudas sobre la mancha de sangre encontrada en el lugar en donde se cree que George cayó. Algunos afirmaron que la mancha parecía haber sido pintada. Ante estas declaraciones, Royal Caribbean, la empresa, se defendió, negando que hubieran pintado sobre la mancha de sangre. Sin embargo, varios periodistas e investigadores que también habían estado en el barco respaldaron esta idea de que la mancha había sido alterada. Además, también señalaron que el comportamiento del capitán del barco había sido sospechoso desde el momento en el cual sucedieron los hechos. El capitán del barco había afirmado que el caso de George había sido un accidente antes de que se hubiera realizado una investigación. Esta afirmación prematura por parte del capitán del barco sobre que el caso de George había sido un accidente planteaba preguntas sobre su responsabilidad y sobre su manejo ante tal situación. Los capitanes de los barcos, como responsables del bienestar y de la seguridad de los pasajeros a bordo, deberían abstenerse a emitir este tipo de conclusiones antes de que se haya llevado a cabo una investigación completa y objetiva. Es decir, cómo un capitán de un barco que debió haber sido responsable y que técnicamente no tenía ni idea sobre lo que había pasado, afirmó, sin cuestionarse nada, que simplemente había sido un accidente. Es fácil caerse si estás sentado en la barandilla. Es una barandilla alta. Necesitas tomar una silla para ponerla y luego pararte en la silla. Así creo que perdió el equilibrio y se cayó, dijo el capitán refiriéndose a George. Existen también otros aspectos extraños en esta investigación que podrían requerir una mayor exploración. Se mencionó que había una cámara en el barco apuntando hacia el lado donde George debió caer, pero no está claro si estas imágenes se examinaron. Lamentablemente no hay más cámaras en los pasillos del barco, solo en las zonas comunes, lo que hizo imposible poder rastrear los movimientos precisos de las personas sospechosas durante la noche en la que sucedieron los hechos. A pesar de la falta de evidencia sólida, se formuló una teoría sobre lo que pudo haber sucedido aquella fatídica noche. La teoría principal sugiere que Jennifer y George podrían haber sido víctimas de un ataque. Resultaba muy extraño que ambos, que raramente bebían alcohol, terminaran tan ebrios esa noche, requiriendo ayuda para volver a su habitación. Además, eran conocidos por su apariencia elegante y sus comentarios sobre la cantidad de dinero en efectivo que guardaban en su camarote, lo que pudo hacer que parecieran un blanco tentador para un posible robo. La pareja iba al casino y cuando se quedaban sin dinero, George solía volver a su habitación en busca de más efectivo. Esto era conocido por varias personas en el barco. Por lo tanto, cualquiera que se acercara a ellos podría pensar que valía la pena intentar robarles. Este caso tranquilamente podría tratarse de un intento de robo que salió mal. Es posible que alguien haya drogado a la pareja para facilitar el robo. Como les conté, algunos testigos afirmaron que Jennifer no parecía estar borracha a las 2:30 de la mañana. Pero tan solo un par de horas después la encontraron desorientada y tendida en uno de los pasillos del barco, sin recordar nada de lo que había sucedido. Este lapso de tiempo entre las 2:30 y las 4:30 de la mañana podría haber sido el momento en el que le suministraron alguna sustancia para drogarla. No se sabe qué pudo suceder después. Creo, personalmente, que los chicos, este grupo de chicos ruso-estadounidenses, intentaron robar en la habitación de George. Por ello, fueron junto con él, simulando que querían continuar la fiesta allí. En el camarote hicieron ciertos juegos para beber, que fue justamente lo que escuchó el policía que estaba en la habitación del lado inicialmente. Y ahí los sospechosos les pusieron alguna sustancia, posiblemente en la bebida, lo que hizo que George quedara muy drogado. Posiblemente a Jennifer ya se le habían puesto desde antes en la discoteca. Quizás en ese momento los jóvenes intentaron robar, pero George, a pesar de estar en ese estado, intentó defenderse. Los ruidos de los muebles y de los golpes escuchados por los testigos podrían haber sido el resultado de esta lucha, que culminó con George siendo empujado por la borda. Desafortunadamente, como les comenté, el caso se cerró definitivamente. El FBI solo dijo que no existía suficiente información para probar que George hubiera sido asesinado.
Jennifer y sus suegros tenían la intención de presentar una demanda conjunta contra Royal Caribbean, posiblemente por negligencia en la muerte de George. Sin embargo, Jennifer, en calidad de administradora del patrimonio de George, llegó a un acuerdo por separado con Royal Caribbean, es decir, a espaldas de los padres de George, posiblemente un acuerdo por dinero. Y así terminó retirando el reclamo. Los padres de George entonces optaron por presentar un reclamo por negligencia por separado, es decir, por su propia cuenta. Pero se encontraron con dificultades para acceder a la gran mayoría de las pruebas que necesitaban, debido al acuerdo realizado por Jennifer con la compañía de cruceros. Esto generó una gran tensión entre los padres de George y Jennifer, y su relación se deterioró. Hoy en día ya no se hablan. Además, todo este comportamiento de Jennifer hizo que los padres de George tuvieran ciertas sospechas de que quizás ella estaba ocultando información relevante, y comenzaron a cuestionarse de si ella podría estar quizás involucrada de alguna manera en la muerte de su hijo. Sin embargo, nunca más se supo más nada acerca de esto. Existe un canal de YouTube llamado Justice for George, que tiene una colección gigante de todo tipo de entrevistas y clips de noticias diferentes. En un momento comentaron que había una recompensa de $100,000 por cualquier tipo de información sobre el caso de George Smith. La familia de George hoy en día aún sigue sumida en la incertidumbre. Han perdido a su hijo, no pudieron darle un adiós adecuado ni tampoco tener un lugar en donde honrar su memoria. Se enfrentan a una falta de cierre, sin respuesta, solo interrogantes que tal vez nunca se resuelvan, dejando en duda lo que realmente le sucedió a George Smith. Lo que es aún más doloroso es que, si el joven fue víctima de un crimen, los responsables podrían no enfrentar consecuencias legales, y George podría no recibir nunca la justicia que merece. Ahora cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes sobre este caso? Los voy a estar leyendo. Así que esto fue todo por hoy. Si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Me ayudas mucho dejándole tu me gusta a este video o si no también tu comentario. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo un video o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho y yo los veo la próxima.